Piquete en el arrugado a Carlos Lugo hasta Wisconsin, Francisco Sánchez, Adrián Quesada, Sergio Rosales, Franz hasta León, Guanajuato, Sexy, Emanuel Castellanos hasta Lisboa, Portugal, Walker hasta Villa del Carbón, Estado de México, Oscar Miranda, Javier hasta Cadereyta, Nuevo León, Luis Enrique hasta Fortín de las Flores, Veracruz, Jorge hasta Chihuahua, Marco hasta Tuxtla Gutiérrez y Cristian Común. A todos ustedes, bájense por los chescos que hace mucha sed. A lo largo de la historia de la Liga MX han habido muchos episodios nefastos, desde broncas y campales en la cancha, hasta peleas con olor a muerte en la tribuna, y en algunos casos esas provocaciones han venido desde la cancha, sucesos que quedarán marcados en el código rojo de la ética profesional de un futbolista y que muchas veces tuvieron complicidad de los agredidos quienes se achicaron para impartir justicia. En este video encontrarás los casos más importantes sobre cómo un jugador puede faltar al respeto a un juez, dejando de lado el deportivismo y el respeto para imponer su jerarquía, o porque al calor del juego todo es posible y no hay barreras entre el golpe o el insulto hacia los jefes centrales. Algunos fueron duramente sancionados, pero otros terminaron en el oscurantismo de la impunidad, quizás sea por respeto de la estrella o por el simple hecho de que el árbitro haya tenido cierto miedo de castigar al jugador por una total arbitrariedad. Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas de la Liga MX que agredieron a un árbitro. Ojo, una agresión no solo es física, sino también verbal. Veamos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Alejandro Glaría, apodado El Hueso, fue un argentino que desempeñaba como delantero en el Pachuca a finales de la década de los 90. Sobra decir que la fama tal vez ya la tenía, aunque sea poquita. Alejandro llegó al Pachuca en el 98 después de haber realizado gran parte de su carrera en el fútbol chileno. No era el delantero estelar de los Tuzos, pero un año después se convertiría en el héroe de todo un estado al darle un campeonato soñado ante Cruz Azul con un gol de Blanquillos. En ese momento comenzó la supuesta maldición celeste, pero esa es otra historia. El argentino pasó por Pumas, Morelia y finalmente Chiapas. Glaría jugó 4 años en México con 5 equipos distintos en los que realmente no pasó absolutamente nada con él, pero ya sobre el ocaso de su carrera en México, su apellido sonó no por ser un goleador, sino porque él y un árbitro armaron la matraca sabrosa en el campo de juego. En el Apertura 2002, en la jornada 18, el árbitro Paul Delgadillo le sacó la roja a Alejandro Glaría en un Cruz Azul contra Jaguares. El jugador de Chiapas se enojó, lo enfrentó y lo empujó varias veces con el pecho, mientras que Delgadillo solamente trataba de evitarlo. El saldo fue una dosis de 6 partidos de castigo que recibió el Huesito, quien no le quedó más que aguantar vara, y lo más cagado del asunto es que el árbitro también resultó castigado por el mal desempeño en ese juego en específico. Aunque hubo contacto físico, a Glaría solo le dieron 6 partidos porque en la cédula se argumentó que solo había habido un insulto al árbitro y que lo intentó agredir. Glaría, como quiera, se mantuvo caliente por varios días y dijo que si Delgadillo volvía a pitar un encuentro donde su equipo estuviera involucrado, pediría no jugar, aunque poco le duró el gusto, ya que estaban contados los días en su paso por el fútbol mexicano. Suscríbete al nuevo canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los juegos de las mejores ligas del mundo, y conoce las nuevas voces de la narración mexicana. En la caja de descripción te dejo el link. Pablo Aguilar. A Pablo Aguilar se le conoce por ser un hombre ríspido y en algunas veces visceral, pero muy pocas veces se le ha visto golpear a un árbitro. Eso quizá nunca se le dio, pero hace poco más de 2 años, cuando el defensa Pablo Aguilar pertenecía al América, vivió un capítulo lamentable en donde los jugadores se pasaron por el arco del triunfo a la autoridad. En ese año, América se jugaba la vida ante Cholos por la Copa MX en los octavos de final y terminaría siendo eliminado del certamen por 1-0. Pero el show no había concluido ahí, ya que el defensa central americanista llegaría con toda la carrocería, intimidando y amedrentando al juez central, perdiendo totalmente la cabeza. Luego del silbatazo final del partido por parte del nazareno Fernando Hernández Gómez, Pablo Aguilar salió a estampida y corrió para reclamarle al árbitro, pero no lo hizo de manera normal, sino que llegó con cierta velocidad y con la cabeza un poco agachada, y en la inercia golpeó con su cabeza el rostro del silbante. Después del golpe, el árbitro le mostró la tarjeta roja al jugador del América, que seguía reclamando hasta que llegaron elementos de Xolos para alejarlo junto con su compañero Bruno Valdés, armando una pequeña trifulca sobre el final. Después de eso, Pablo Aguilar recibió un año de castigo, ya que el árbitro había plasmado en la cédula arbitral que el jugador le había propinado una agresión directa sobre el juez, precedida de una conducta violenta y antideportiva. Un año que se reduciría luego en mucho menos. ¿Por qué razón? Porque la comisión disciplinaria no puede aplicar las reglas a ciertos jugadores emblema.
El 10 de marzo de ese año, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que Aguilar tendría una sanción de 10 juegos, situación que desembocó en la molestia de la Asociación Mexicana de Arbitraje y amenazaron con irse a un paro si no se le daba un castigo ejemplar, ya que en esa misma jornada Enrique Triverio había cometido algo similar. A los pocos minutos del anuncio de las sanciones, la AMA dio a conocer que no pitaría el encuentro entre Veracruz y Puebla, correspondiente a la fecha 10 del Clausura 2017, el cual se iba a jugar a puerta cerrada. Tras el anuncio de los silbantes, la Federación Mexicana decidió que la jornada sería suspendida en su totalidad, algo que nunca antes se había visto como tal en el fútbol azteca. El sábado 11 de marzo, y después de una negociación con los árbitros, la liga anunció que estaban al 100% con los nazarenos, ya que en ninguna liga se puede permitir el abuso contra los oficiales, quienes toman las decisiones en el campo. Después de una presión sin precedentes para los dueños del balón, tuvieron que recular y corregir las sanciones, aunque los jugadores acudieron al TAS, el cual decidió darles la razón a ellos y todo terminó por la paz. Eso sí, Pablo Aguilar nunca se pronunció al hecho a primeras horas, sino hasta después que pidió disculpas y dijo sentirse apenado. Rubens Sambueza, cuando jugaba en el América, Televisa decía que Rubens era un jugador perseguido por el arbitraje y que muchas veces eran duros con él. La realidad es que Sambueza siempre ha sido un jugador pocas pulgas y la intolerancia de los jueces se la ha ganado a pulso. A pesar de su talento que siempre fue rebasado por la indisciplina, Rubens Sambueza es un jugador poco querido por cualquier aficionado que no sea del América. Su último chispazo de carnicero fue cuando fracturó al Conejito Brizuela por allá del 2007 jugando para Toluca. Pero quizá pocos le recuerdan, pero la primera experiencia de Sambueza en México fue con el cuadro del Pedregal. Sambueza jugó para los Pumas en 2007 y 2008, al lado de Esteban Solari e Ignacio Escoco. Conformó una de las delanteras más espectaculares que hayan tenido los universitarios en los últimos tiempos. El argentino se adaptó bien al fútbol mexicano. El jugador venía procedente de River Plate y estaba a préstamo con opción a compra con los de la UNAM. De acuerdo a Rubens, él quería quedarse y la gente de la directiva le había asegurado que sería comprado, pero al final eso no ocurrió. El argentino volvió al fútbol mexicano en 2009 para jugar con los Tecos, donde militó 3 años y donde no solo tomaba a compañeros de profesión para golpearles de manera artera, sino también se pasó de impertinente con un árbitro, lo que originó un tremendo escándalo y marcó un antes y un después en lo que sería su carrera en México. En el 2010 se presentó uno de los más grandes escándalos en los que ha estado involucrado este problemático jugador. En diciembre de aquel año, Atlas y Tecos se enfrentaban en un partido de preparación de un cuadrangular previo al Clausura 2011. El árbitro de aquel encuentro, Román Medina, señaló un tiro libre a favor de los Tecos. Los de la universidad tardaron en reanudar el encuentro y el silbante se acercó a señalarles algo. Sambueza se molestó y el árbitro le expulsó. A eso, Sambueza encaró al árbitro y le dio un pechazo con cierta violencia y exceso de fuerza. De pronto, el brazo de Rubens se movió de forma extraña y el silbante hizo un movimiento como si recibiera una cachetada. Lo más extraño es que en la cédula del partido se pudo haber reportado que Rubens había agredido al árbitro de manera artera y con intención, por lo que hubiese sido merecedor hasta 1 año de sanción. Sin embargo, el árbitro del partido solo reportó que había sido un choque accidental y tras la evidencia gráfica, la comisión disciplinaria argumentó que el video supuestamente no mostraba pruebas claras de que el argentino había golpeado al árbitro y Sambueza no fue suspendido por 1 año sino por 5 encuentros. Román Medina no volvió a figurar en el arbitraje mexicano luego de aquel escándalo y en los bajos mundillos de la conspiración de la Liga MX se dijo que el juez no había sido llamado a pitar por haber fingido una agresión, además de que en el vestidor le habían señalado que dejara en la cédula el argumento de choque accidental. El camino ha estado lleno de muchos capítulos donde la indisciplina lo ha traicionado a Rubens, pero ese del 2010 es un caso donde la impunidad se hizo presente y el jugador se salió con la suya hasta la fecha. Si no, juzgue usted. André Pierre Gignac, si piensas que Gignac ha agredido físicamente a algún árbitro mexicano y demás, estás equivocado, pero las agresiones no solamente son físicas sino también verbales. Es por eso que lo tenemos en este top, aunque a muchos no les guste. La calidad de Gignac no está en discusión, ya que es uno de los mejores extranjeros que han venido a México en la última década, con una calidad depurada y sobre todo de un olfato goleador inigualable. Durante las 8 temporadas que ha estado en México, ha sido suficiente para mostrarse y convertirse en el máximo goleador de los felinos en toda su historia. Tal vez es por esta razón que ha tomado un peso específico que intimida y es respetado por árbitros y directivos a tal grado de volverse ciertamente intocable. En varias ocasiones, Gignac se ha encargado de encarar a los silbantes en turno
favoritismo dentro del fútbol mexicano, intimidándolos, gritoneándoles y dejando en claro quién es el que manda. A todo eso, siempre sus desplantes han quedado de alguna manera impunes. Por ejemplo, en el encuentro ante Xolos de Tijuana del presente Apertura 2019 no fue la excepción, luego de la expulsión de su compañero Luis Quiñones. Sin embargo, parece que se le pasó un poco la mano, pero el árbitro se limitó a mostrarle el cartón amarillo a pesar de que lo encaró de una forma violenta y airada. Inclusive, se le ha visto en otras ocasiones levantando de más la voz o encarando de manera muy temeraria la decisión arbitral. Así como en este capítulo, en donde los árbitros les tembló la mano para expulsarlo, también lo han hecho con algunas entradas violentas que debieron acabar en cartón rojo, como la que tuvo después de tatuarle los tachones en el tobillo al mediocampista del Atlas, Ian Torres. La infracción solo terminó en amarilla. La realidad es que no solo en el fútbol mexicano, sino a nivel mundial hay jugadores que pesan más que otros, y en el caso de los silbantes son más condescendientes. En este caso ha sido beneficiado Gignac en varias ocasiones dentro del fútbol azteca. En entrevista, luego del juego ante Cruz Azul donde Gignac se burló de Corona en el gol del empate, Siboldi dijo que si Gignac se porta así con los árbitros es porque este saca ventaja de las complacencias que tienen con él los mismos jueces. ¿Habrá alguien que le ponga un alto o nos esperamos a que golpee a un árbitro? ¿O los medios la traen contra el jugador francés? ¿Tú qué opinas? Enrique Triverio. En el 2017, la Semana Negra contra el deportivismo dentro de la cancha se dio el mismo día que el caso de Pablo Aguilar, y del cual ya platicamos en este video. Otro caso parecido se daba, y este terminaría por simbrar al fútbol mexicano, la comisión de arbitraje y a los propios jugadores. En la Copa MX, Triverio tuvo un altercado con el silbante Miguel Ángel Flores, luego de que sancionó a un compañero, lo que causó molestia del sudamericano, quien le propinó un empujón con jaloneo al oficial. El árbitro no se tentó el corazón por obvias razones y lo echó. El viernes de esa semana, la Federación Mexicana de Fútbol, por medio de la comisión disciplinaria, dio a conocer que Triverio recibiría una sanción de 8 partidos y Aguilar de 10, situación que desembocó en molestia de la Asociación Mexicana de Arbitraje y a la postre la suspensión de la Liga MX. La presión de los árbitros funcionó y la Federación Mexicana de Fútbol se reunió todo el fin de semana para tomar la decisión de suspender a Triverio y Aguilar por un año, como estipula el reglamento de la comisión disciplinaria, única petición que los árbitros exigían en el comunicado que enviaron. Triverio y Aguilar decidieron acudir al TAS para bajar su sanción a lo que se había decidido en el inicio, el cual se solucionó en el siguiente lunes. Al final, los árbitros no llegaron a una posible huelga, ya que en esa misma semana se dio lo de Aguilar, ambos suspendidos, pero complacidos por el TAS y por algún otro directivo. ¿Sancionar o perder dinero? ¿Qué harías tú si fueran tus jugadores? Carlos Muñoz. El caso del intrépido Carlos Muñoz es uno de los que quedarán para siempre en la memoria del aficionado de la Liga MX por un desplante descomunal que le costó la inhabilitación de un año por agredir físicamente a un árbitro en la Liga MX, pero al final esa sanción solo se redujo a 8 juegos. El español vino a México a triunfar y vaya que marcó una época con los poblanos, entonces ejecutivos del Puebla, porque tenían una franja naranja en vez de una franja azul en su uniforme. En el 96, todavía con contrato con el Real Oviedo, decidió jugar en el conjunto del Puebla. Llegó al cuadro camotero para el torneo del invierno 96, donde consiguió el título de goleo con 15 dianas y en 2 años, 96-98, sumó un total de 33 goles en primera división. Carlos Muñoz se mantiene entre los 10 mejores anotadores de todos los tiempos de la franja. Por ser un campeón de goleo para la franja, se le recuerda muy bien como figura para los camoteros. Aunque para el español no todo fue miel sobre hojuelas en nuestro país, ya que en el 97 fue suspendido 8 juegos por una fuerte protesta al árbitro Gonzalo González. En un Puebla contra Celaya, el delantero español de los camoteros dio un golpe al silbante Gonzalo González, aunque se defendió diciendo que nunca lo había tocado. La comisión disciplinaria solamente le echó 8 juegos. En el año siguiente, el karma lo arropó cuando el argentino Edgardo Prato, la que en paz descanse de León, le propinó un artero codazo que le fracturó la nariz, quedando fuera varias jornadas. Posteriormente, jugó en Primera División A con el conjunto de Lobos BUAP. En el torneo verano 2000, terminó como campeón de goleo con 15 anotaciones con ese equipo. Para el cuadro universitario, jugó 52 encuentros, convirtiendo 25 goles. Todo esto antes de retirarse en el año 2000 en un encuentro frente al Real San Luis, donde hizo 2 goles. Tras su retiro, Carlos se unió como asesor deportivo del equipo y una vez concluida su labor, regresó a España. Tiempo después, estuvo dirigiendo a la Sub-20 de Puebla. Carlos Muñoz, pese a su desplante con el árbitro en aquel juego ante Celaya, siempre llevará a México en su corazón. Al menos así lo ha expresado.
Como ven, en México pareciera que las sanciones son inexistentes contra aquellos jugadores que le faltaron el respeto a los jueces. Si bien es un deporte donde se maneja mucho dinero, esto le ha restado credibilidad al fútbol, que de por sí ya está muy maltratado por los mismos dueños del balón. Ahora es cuando se debería aplicar la ley y cuando menos devolverle un poco de justicia a un espectáculo tan maltrecho como el que se ve en la Liga MX. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué otras acciones de jugadores contra árbitros conoces? ¿Crees que también haya preferencias marcadas en la comisión disciplinaria con algunos futbolistas? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios, porque siempre las leo. Y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.